Hola, buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes para hablar de un tema que ha llamado mi atención por el hecho o por la forma en que se ha venido suscitando. Y hablamos del caso en la que dos padres de familia acuden a un centro educativo y agreden a una maestra y a una cocinera. El motivo, pues el hijo de estos padres de familia, pues había referido que sufría o era maltratado por la maestra. Después, y con el avance de la información, pues salieron los abuelos a referir que este tema ya lo habían hecho del conocimiento de la directora y que la directora pues había hecho caso omiso. Entonces empezó a dividir opiniones, unos decían que era lo correcto, que un niño no iba a mentir, que con los niños no, y bueno, y en cierto punto pues tienen razón. Y otros referían que no, que el niño era un mentiroso, que porque la actitud que había tomado el menor durante este evento de agresión por parte de sus papás hacia la maestra era de una actitud burlona, de una actitud que no era de un niño maltratado. La verdad, pues solamente ellos lo saben, porque realmente ellos saben si realmente pasó así. La maestra en su momento declarará y dirá si es cierto o no fueron así las cosas y finalmente pues con las pruebas que aporten pues se podrá llegar a una verdad, ¿no? Entonces hasta ahorita todo lo que se dice en los medios y las opiniones pues queda en eso, ¿no? Meras presunciones de lo que podría ser la realidad. Pero bueno, a raíz de esto y investigando un poquito, encontré una ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. Sabemos que el acoso escolar no únicamente se puede dar de maestros a alumnos, sino entre los mismos alumnos. Que este último siento que es el más común porque son los que conviven más, están más en contacto, los maestros pues tratan de siempre mantener esa calma, ¿no? Pero bueno, existe esta ley y vamos a platicar un poquito de ella. Como toda ley, siempre nos maneja los ámbitos de aplicaciones, nos maneja unos principios y ejes rectores, entre ellos pues debe de prevalecer el interés superior de la infancia. Nos habla que debe prevalecer la no discriminación, la resolución de conflictos sin violencia. Es una parte bien importante porque en este caso a los padres se les olvidó cómo hacer esto. Entonces, sabemos que violencia genera más violencia y que la violencia no es la solución. También sabemos que nuestro sistema de justicia está un poco precario, entonces a veces la gente deduce o deducimos que haciendo justicia por nuestra propia cuenta es la mejor. Y pues a veces no, ya se vio ahorita, las consecuencias pues es que ellos están ahorita recluidos, el menor no está ni con su familia y pues bueno, aparte la familia tiene que lidiar con esa situación, ¿no? De ver tanto por los padres como por saber dónde está el menor. Entonces, son situaciones que pues consecuencias colaterales de nuestros actos, ¿no? Ahora bien, también nos dice qué instancias deben de aplicar esta ley. O sea, en el momento de que yo soy conocedora de que a lo mejor mi hijo está sufriendo de acoso o que el maestro de mi hijo está ejerciendo algún tipo de situación incómoda hacia él, entonces yo a qué autoridad me puedo dirigir. Y bueno, esta misma ley me dice que me puedo dirigir a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Seguridad, al DIF, me puedo dirigir incluso hasta la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos. Estas son las autoridades competentes para intervenir en términos de esta ley que es para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. Y nos da una serie de incluso nos define el acoso escolar y me voy a permitir leer el primer párrafo para que más o menos tengamos una noción de lo que esta ley nos quiere decir. Y lo encontramos en el artículo 10, que a la letra nos dice: el acoso escolar es toda conducta intencional direccionada
frecuentemente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño. Está definido. A lo mejor nosotros ya lo conocemos como el famoso bullying, pero aquí la ley lo establece como el acoso escolar. Y entonces, posteriormente nos habla de cómo identificarlo. Y aquí, de igual manera, para no transverger la información, le voy a permitir leerlo textualmente. El artículo 11 nos dice: el acoso escolar se identifica por el comportamiento intencional y dañino, provocando presión hacia el receptor, quien se encuentra en situación de indefensión, aun cuando estos no sean reportados. Nos dice el predominio de un desequilibrio de poder entre los que participan. Persistencia de dichas acciones en forma reiterada, cuya duración va desde unas semanas hasta meses. La siguiente nos dice realización de dichas acciones por una o varias conductas, igual contra otro u otro grupo de personas. Y también nos dice provocación de algún tipo de daño en el receptor. O sea, hablamos ya cuando hay lesiones por golpes o incluso algunas veces han ocupado armas blancas para lesionar a la otra persona. Entonces ahí ya estamos hablando del acoso escolar o del famoso bullying. Tenemos que esta ley nos establece o nos señala que incluso ya se encuentra prohibido y está estableciendo o está señalando que existen actividades para evitar que entre los alumnos se dé. Y sabemos que no hay casos aislados en el que se ha dado de maestros a alumnos. Y también es algo que debemos de tener en cuenta, hay que identificar y sobre todo hablar mucho con nuestros hijos. Y invitarlos a que si ven que alguien está causando un tipo de violencia o de acoso o de hostigamiento hacia otro compañero, tratar de evitarlo. Decir, oye, no, eso que tú estás haciendo no está bien. Si en su momento, también decirles, si ellos no entienden, siéntete en toda la confianza y en la libertad de reportarlo al maestro. No necesariamente tiene que ser tu maestro. Puedes hacerlo a cualquier maestro de otro grado, decir, maestro, maestra, tal persona está molestando a tal persona, o tal persona le pegó, yo lo vi y le dije que no lo hiciera y siguió insistiendo, ¿no? Es bien importante que entablemos este tipo de comunicaciones con ellos y también es importante saber que aun cuando hacia nosotros o a nuestros hijos nos está sucediendo este tipo de situaciones, saber que existe una normatividad que nos puede ayudar para prevenirlo o en su caso para detectarlo o para en su momento pues atenderlo, ¿no? Y llegar a la eliminación de dichas conductas. Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta que existe esta ley, que existen autoridades para aplicarlas, que existen los medios, que no podemos dejar que nos gane esa de, oye, tocaron a mi hijo, ahora me la va a pagar. No, hay que tratar de evitar en toda la medida posible esas conductas. ¿Por qué? Porque luego sale contraproducente. A lo mejor la maestra efectivamente pudo haber causado algún daño al menor. Desafortunadamente, los padres al no saber actuar causaron a lo mejor un daño todavía mayor al que a lo mejor pudo haber sido evitado, ¿no? Entonces, siempre hay que ser conscientes de que todos nuestros actos tienen consecuencias. Como les digo, muchos dicen, no, es que la maestra, no, es que los papás. Al final del día, la verdad, pues la van a determinar las autoridades en base a qué pasa todo el procedimiento del juicio que se lleve a cabo. Pero sí es importante saber que existen leyes. Vivimos en un estado donde existe un derecho y el cual hay que saberlo aplicar y aplicarlo bien. No hacer las cosas por nuestra propia mano, porque de lo contrario puede ser contraproducente. Espero que este video les sea de gran ayuda. Esperemos que no necesitamos ser abogados para conocer nuestras leyes. Y como les digo, esta es una ley que todo papá debería de tener en cuenta,
que todas las escuelas deberían de promover para efecto del conocimiento. Y que recuerden, el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento.